Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos una vez más a su canal Apología Adventista para estudiar la palabra de Dios. Queremos dar la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que son parte de este canal, que están pendientes de este material. Gloria a nuestro Dios, porque sé que a muchos hermanos les está sirviendo el material que estamos estudiando en este canal. También queremos invitar a nuestros amigos y hermanos que puedan suscribirse al canal si aún no lo han hecho, compartir este material, dar like a los videos, comentar para que así este canal pueda crecer y podamos llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo con la verdad presente. Estos son temas de suprema importancia, temas que la gente necesita conocer, gente que los ignora. Así que en esta ocasión, hermanos, vamos a orar porque necesitamos pedir la dirección del Espíritu Santo, porque necesitamos entender un tema de suprema actualidad y suprema importancia. Vamos a orar. Gracias, Padre eterno, porque tú eres nuestro Dios, porque nos permites en esta ocasión poder predicar tu palabra. Bendice a nuestros amigos y hermanos que van a escuchar este mensaje, que sean edificados y que no solamente podamos crecer teóricamente, sino que podamos aplicar estos mensajes en nuestra vida, podamos obedecerte y podamos serte fiel aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Quédate con nosotros, Señor, en este estudio. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, queremos estudiar en una forma precisa y concisa cómo saber cuál es la iglesia verdadera, un tema controversial en el mundo cristiano. Es interesante que estadísticas actuales presentan que hay más de 70,000 religiones y sectas y todas profesan ser la iglesia verdadera. Y en este caso vamos a ver cuáles son las características de la iglesia verdadera bíblicamente. Y no tenga algo interesante, hermano. La Biblia no da nombre de iglesia, la Biblia da características. Si la Biblia diera nombre de iglesia, fuese fácil identificar la iglesia verdadera y todas las iglesias se pusiesen ese nombre. Si la iglesia se identificara por el título o por los nombres. Aunque los nombres son importantes porque los nombres muchas veces identifican la fe que se profesa, como por ejemplo adventistas del séptimo día, nosotros creemos en la segunda venida de Cristo y guardamos el cuarto mandamiento que se refiere al Shabbat. Pero es interesante que la Biblia no da nombres de iglesia, sino que da características. Estudiando las características, uno puede llegar a la conclusión cuál es la iglesia que está más apegada a la Biblia, a la doctrina apostólica. Es interesante que la Iglesia Católica se atribuye esta prerrogativa. Ellos admiten ser la iglesia de verdadera, la iglesia de Cristo. Y vamos a ver de que es imposible que la Iglesia Católica sea la iglesia de Cristo. Inclusive, la Iglesia Católica no se le puede usar el título de iglesia porque no es iglesia. Es un sistema político y religioso fundamentado en doctrinas y tradiciones de hombres. La Iglesia Católica no puede ser la iglesia verdadera porque la Iglesia Católica está fundamentada en las tradiciones de los concilios y de lo que dicen los papas y lo que dice el catecismo. Por lo tanto, la Iglesia Católica es imposible que sea la iglesia de la Biblia y lo vamos a notar por las siguientes razones. Quiero que usemos como base lo que dice Pablo. Dice así, en 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Este texto lo pueden usar cualquier cristiano, aún hasta la Iglesia Católica puede usar este texto para justificar que son la iglesia verdadera. Pero noten que interesante, el texto nos dice cómo saber cuál es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera, columna del Dios viviente, es columna y baluarte de la verdad. O sea que la iglesia de Cristo, que es columna y baluarte de la verdad, enseña la verdad. La iglesia está fundamentada en la verdad. ¿Qué es la verdad? Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La Biblia es la verdad, o sea que la iglesia verdadera no está fundamentada en un texto bíblico, sino en la verdad, en toda la Biblia. La iglesia también está fundamentada en la verdad que es Cristo. Cristo dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí.
O sea que la iglesia de Cristo tenemos que buscarla en la Biblia porque la palabra de Dios es la verdad. Y la iglesia de Cristo tiene que cumplir con ciertas características. Yo he sacado 10 características bíblicas que identifican a la iglesia verdadera. 10 características, pueden haber más, pero yo solamente he sacado 10 características. Y quiero decirles, hermanos y amigos que van a escuchar esta presentación, si usted se está congregando en una iglesia donde no le enseñan alguna de estas características, se lo aseguro, no es la iglesia de Cristo, sino que es una iglesia falsa. Y añado, la iglesia, en el griego eclesia, que es la congregación, las personas, debe de entenderse que la iglesia son las personas que se reúnen en un templo. No es la iglesia las cuatro paredes ni las catedrales. La iglesia son personas que obedecen fielmente las leyes divinas, los mandamientos de Dios y profesan la enseñanza apostólica y de los profetas. Vamos a ver, como les dije, 10 características que identifican cuál es la iglesia de Cristo. Y si usted está en una iglesia donde le excluyen alguna de estas características, téngalo por seguro que es una iglesia falsa, una iglesia apóstata, porque la verdad de Dios es una verdad completa y la verdad la encontramos en Cristo y su palabra. Primer característica de la iglesia verdadera. La iglesia verdadera cree en la verdadera deidad. ¿Cuál es? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso la Biblia? Mateo 28, 19, versículo 20 y 2 Corintios 13, 14. Hablan que la iglesia de Cristo tiene que enseñar que existe una deidad triuna, el Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Ahí dice el texto. Segunda característica de la iglesia verdadera. La iglesia verdadera cree en Cristo, que es eterno y preexistente y divino Hijo de Dios. Si ustedes están en una iglesia donde le dicen que Cristo tuvo un principio o que es engendrado o que fue creado, es una iglesia falsa y apóstata, porque la Biblia enseña de que Cristo es eterno y preexistente como Dios mismo. ¿Dónde dice eso la Biblia? Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Y lo recalca el versículo 10 y el versículo 14. También lo dice Hebreos 1, versículo 1 y 2. Y también lo recalca versículo 6 del capítulo 1 de Hebreos. Y lo dice Miqueas 5, 2. Podríamos mencionar más ejemplos bíblicos donde la Biblia enseña de que Cristo es preexistente, posee los mismos atributos que el Padre, o sea, es Dios mismo junto con el Padre. Tercer característica que presenta que la iglesia es verdadera, la iglesia verdadera cree de que el alma es mortal por naturaleza y que esa inmortalidad que llegásemos a tener cuando Cristo venga no es propia de nosotros, sino que la buscamos en Cristo. La iglesia verdadera cree de que el alma es la persona en sí, ser viviente, y que cuando alguien muere, el alma deja de existir. O sea que el hombre o el alma es mortal. Nadie es inmortal. El único inmortal es Cristo. Y para ser inmortales tenemos que estar unidos a Cristo. Y esa inmortalidad solamente la obtendremos cuando Cristo venga por segunda vez y recibamos esa inmortalidad. Esto lo dice Ezequiel 18:4, Job 4:17 y 1 Timoteo 6:15 y versículo 16. Presentan de que Dios es el único inmortal. Y esta es una característica tercera de la iglesia verdadera. Si usted está en una iglesia donde le dicen de que tenemos un alma inmortal, separada del cuerpo, que pasa a otra esfera cuando los morimos, eso es puro espiritismo. La Biblia enseña de que el alma es el ser viviente y cuando alguien muere dejó de existir hasta el momento de la resurrección. El único inmortal es Cristo, el único inmortal es Dios, y para lograr esa inmortalidad condicional solamente tenemos que estar unidos a Cristo. Y también la Biblia enseña que hay que comer del árbol de la vida, Apocalipsis 22, 1 al 3.
Cuarto punto, la iglesia verdadera cree que los muertos están inconscientes en el polvo de la tierra hasta la resurrección. ¿Dónde dice eso? Juan capítulo 11, versículo 11 al 14, hablando de la resurrección de Lázaro. Salmo 146, versículo 4, dice que los muertos yacen en el polvo de la tierra. Eclesiastés 9:5 dice que los muertos nada saben. Juan 5:28 al 29 dice que los muertos van a resucitar cuando escuchen la voz de Cristo. Si usted está en una iglesia donde le dicen que los muertos siguen viviendo en otra esfera, eso es brujería, eso es espiritismo. Católicos y protestantes creen en esta herejía de que el alma es inmortal y que los muertos siguen conscientes en otra esfera, en otro mundo. Eso es espiritismo y satanismo. Quinta característica, la iglesia verdadera cree en la vigencia de los 10 mandamientos y que se deben de observar por amor a Cristo. ¿Dónde dice eso? Mateo 5, 17 al 19. Cristo dijo que venía a obedecer la ley. Y en Juan 14, 15 dice que si amamos a Cristo hay que obedecer sus mandamientos. Y Romanos 13, 10 dice que si amamos a Dios, demostramos obedeciendo su ley porque su ley está basada en el amor. Si usted está en una iglesia donde le dicen de que los 10 mandamientos quedaron abolidos o que fueron modificados en el nuevo pacto, está usted en una iglesia apóstata, porque la iglesia verdadera enseña que todos los mandamientos morales de Dios están en vigencia y que ninguno fue abolido con la muerte de Cristo, al contrario fueron afirmados, dice Pablo en Romanos 3:31. Luego pues por la fe invalidamos la ley en ninguna manera. Por lo tanto, esta es la quinta característica de la iglesia de Cristo. Enseña y obedece que los mandamientos de Dios están en vigencia y que hay que obedecerlos. La sexta característica de la iglesia verdadera es que la iglesia verdadera, aparte que guarda los mandamientos de Dios y enseña que están en vigencia, la iglesia verdadera guarda el cuarto mandamiento que se refiere a la vigencia del sábado, que señala que Dios es nuestro creador, una señal de su dependencia y unión con el Señor, su creador y redentor. El pueblo de Dios guarda el sábado y sigue el ejemplo de su Señor. Cristo guardó el sábado. Dice el mandamiento, acuérdate del sábado para santificarlo. Éxodo 28 al 11. Cristo con su ejemplo y obediencia observó este mandamiento. Dice que iba a la sinagoga conforme a su costumbre. Lucas 4:16. Y la señal entre el pueblo de Dios y Dios mismo es el Shabbat. Ezequiel 20:12 y versículo 20 lo dicen, que la señal o sello del pueblo de Dios, porque en el hebreo la palabra señal o sello se puede usar intercambiable. Eso lo dice Pablo en Romanos 4:11. Por lo tanto, señal o sello es lo mismo en el griego. Por lo tanto, el Shabbat es la señal que identifica a Dios como el creador de los cielos y la tierra y su pueblo como el verdadero pueblo de Dios en esta tierra que se congrega el sábado. Eso lo dice Hebreos 4:9. Hebreos 4:9 en el griego dice, por tanto queda un sabatísimo. En la gramática dice, por tanto queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Séptima característica de la iglesia verdadera. La iglesia verdadera cree que el pecado y los pecadores no continuarán para siempre, sino que llegarán a su fin, serán aniquilados. ¿Dónde dice eso? Malaquías 4:1 al 3. Dice que serán estopa, no quedará raíz ni rama. Inclusive dice Romanos 2, versículos 6 al 7, que los impíos recibirán la ira de Dios y serán lanzados al agua de fuego. O sea que la iglesia verdadera enseña de que los impíos no se quemarán eternamente en el lago de fuego, sino que llegará a su fin hasta que no haya nada que calcinar. Octava característica de la iglesia verdadera. La iglesia verdadera enseña que se debe de mantener la obra, el plan de Dios, la evangelización en esta tierra a través de la devolución de los diezmos y ofrendas para el sostenimiento de la obra de Dios en esta tierra. ¿Dónde dice eso? Levítico 27:30 y 32, 1 Corintios 9:14
y Malaquías 3, 8 al 10. La iglesia vive por fe, pero en esta tierra se sostiene a base de diezmos y ofrenda. Esto es bien importante que lo entendamos. La novena característica de la iglesia verdadera, la Biblia enseña que la iglesia verdadera sigue el ejemplo de Cristo en el lavamiento de los pies y la cena del Señor, no misa. La iglesia practica estos dos ritos, el lavamiento de los pies y la cena del Señor, así como Cristo lo hizo y los apóstoles. ¿Dónde dice eso la Biblia? En Juan capítulo 13, versículo 1 al 17 y Lucas 22, versículo 7 al 23. La novena característica, la iglesia verdadera cree que hay que cuidar el cuerpo porque es templo y morada del Espíritu Santo. O sea, que debemos de cuidarnos en la alimentación, hacer ejercicio, dormir bien, alimentarlos bien, tomar mucha agua, respirar aire puro. ¿Dónde dice eso la Biblia? Dice el apóstol Pablo que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 al 17. Décima característica, la iglesia verdadera cree y experimenta la salvación y rectitud por la fe. O sea, la iglesia verdadera cree en la salvación por la fe. ¿Dónde dice eso? Romanos 3, 20 al 31 y Romanos 4, 1 al 25 y Efesios 2, 8. La iglesia verdadera cree de que debemos de vivir por fe. Dije que íbamos a hablar 10 características, pero hay más para conocer la iglesia verdadera. Por ejemplo, hay esta otra característica de la iglesia verdadera, sería la 11ª. La iglesia verdadera cree también en los dones espirituales del Espíritu Santo. O sea, el bautismo también del Espíritu Santo y el auténtico don de profecía. ¿Dónde dice eso la Biblia? 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 31 y 1 Corintios 14, 1 al 40 y Efesios 4, 8. O sea que la iglesia de Cristo cree en la vigencia de todos los dones espirituales, incluyendo el don de profecía. Interesante. Ahora, noten esta otra característica que sería la 12, la número 12. La iglesia verdadera cree en la intercesión sumo sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. ¿Dónde dice eso? Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 3 y Hebreos 7, 25. O sea que la iglesia de Cristo cree por la fe de que Cristo en el santuario celestial que está en el cielo está intercediendo por los pecadores delante del Padre. Y Cristo, cuando venga por segunda vez, viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la iglesia verdadera sigue a Cristo por la fe en su ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial, donde lleva a cabo la obra de juicio. ¿Dónde dice eso la Biblia? Eso lo dice Apocalipsis 14, versículo 7, Daniel 8, 14 y Juan 5, 22, que sería la última. La iglesia verdadera cree en el pronto regreso de Cristo con poder y gloria, la segunda venida de Cristo. ¿Dónde dice eso? Juan 14, 1 al 3 y Tito 2, 13. Por eso nosotros nos llamamos adventistas del séptimo día, porque creemos en la segunda venida de Cristo, no en el rapto secreto. Si tú estás en una iglesia donde te enseñan de que hay un rapto secreto, estás en una iglesia falsa. La Biblia enseña del pronto regreso de Jesús con poder y gloria, audible y visible. Para terminar, como conclusión, según la Biblia, la iglesia verdadera está descrita en Apocalipsis 12, 17 y se simboliza como una mujer. Y esta mujer se identifica como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Dice Apocalipsis 19:10. O sea, que la iglesia verdadera, aunque vive por fe y cree en Cristo como su Salvador personal, y que en Cristo está la salvación absoluta, la iglesia verdadera practica la sana doctrina, porque la iglesia verdadera sigue las pisadas y el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, la iglesia católica
no cumple con las características de una iglesia verdadera, porque la Iglesia Católica, sus enseñanzas están basadas en el clero romano, en los concilios, en el magisterio. Igual como los fariseos profesaban ser pueblo de Dios, pero las enseñanzas de los fariseos se basaban en doctrinas y mandamientos de hombres. Por eso es que Cristo los desenmascaró en Marcos capítulo 7, versículos 6 al 8, y les dijo: hipócritas, ¿por qué dejan el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres? Tal como lo profetizó el profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. La iglesia de Cristo, la iglesia remanente, es un pueblo pequeño. Cristo dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido dar el reino de los cielos. Y esta iglesia sigue las pisadas de Cristo y sigue sus mandamientos. Hermanos, suficiente para que nosotros podamos identificar la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera. Si leímos una característica que no cumplen en tu iglesia, te aseguro que no es la iglesia de Cristo. Yo te aconsejo que salgas de esa iglesia y te congregues con el pueblo remanente que guarda y exalta los mandamientos, incluyendo el sábado como día del Señor. Vamos a darle gracias a Dios por este estudio, para que podamos nosotros obedecer la palabra de Dios y podamos seguir el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por este estudio, gracias por esta información que nos diste. Te lo agradecemos, Señor, porque tu palabra es una guía segura en este mundo de tinieblas. A través de tu palabra nosotros podemos detectar la falsa doctrina y las iglesias falsas. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.